Más allá de los libros, la historia de un maestro que inspiró generaciones. La brisa del amanecer se colaba entre las ventanas rotas de la pequeña escuela rural. Las paredes descascaradas parecían susurrar las historias de generaciones que habían pasado por aquel lugar olvidado por el tiempo. En el centro del aula, frente a pupitres desgastados y libros con hojas arrancadas, se encontraba don Martín. Un hombre de mediana edad, rostro surcado por arrugas que hablaban de lucha y sacrificio, y unos ojos llenos de un brillo inusual, esperanza. Pero aquel día, Martín sintió un peso diferente en el pecho. El día anterior, había recibido una carta oficial. El gobierno había decidido cerrar la escuela por falta de recursos. Se quedó hasta tarde, leyendo y releyendo aquel documento, como si hacerlo cambiara las palabras. Su escuela, su refugio, el lugar donde había soñado con cambiar el mundo un niño a la vez, estaba condenada. El amanecer lo encontró todavía sentado en su escritorio, un pupitre viejo que había rescatado cuando llegó al pueblo. Su mente viajaba 15 años atrás, al día en que aceptó su primer puesto como maestro en aquella comunidad perdida entre montañas. Había llegado lleno de ideales y con un único propósito: demostrarles a sus alumnos que su destino no estaba limitado por el polvo de los caminos que rodeaban el pueblo, sino que podían alcanzar el cielo si aprendían a volar. Pero los desafíos no tardaron en llegar. Con frecuencia, los niños faltaban a clases porque sus familias los necesitaban en los campos. Martín caminaba horas bajo el sol o la lluvia, visitando a los padres para explicarles que, aunque las cosechas eran importantes, la educación podía cambiar el destino de sus hijos. Poco a poco, logró que los pupitres de la escuela se llenaran. Sin embargo, la verdadera batalla no estaba en llenar las aulas, sino en encender en cada estudiante una llama que ni la pobreza ni la desesperanza pudieran apagar. Esa batalla la libraba día tras día, usando lo poco que tenía. Cuando no había suficientes libros, Martín escribía a mano historias para compartir. Cuando faltaban lápices, enseñaba con palos y arena. Y cuando los niños llegaban con hambre, repartía su propio almuerzo entre ellos. Una mañana, una niña de 8 años llamada Lucía llegó con lágrimas en los ojos. «Mi papá dice que ya no puedo venir, maestro. Tenemos muchas deudas y necesito trabajar». Martín se agachó hasta quedar a la altura de la pequeña. «Lucía, tú eres capaz de cambiar la historia de tu familia. No te rindas. Déjame hablar con tu papá». Esa noche, Martín llegó al humilde hogar de Lucía, donde convenció al padre de darle un año más para estudiar. «Si después de ese año, siente que no vale la pena, no insistiré más». Era una promesa arriesgada, pero funcionó. Lucía terminó no solo ese año, sino que más tarde ganó una beca para continuar su educación en la ciudad. Ahora, con la carta en la mano, Martín se preguntaba si había sido suficiente. Su escuela estaba al borde del cierre, y sentía que todos sus esfuerzos podían quedar en nada. Pero entonces, escuchó un sonido que lo sacó de sus pensamientos: risas infantiles. A través de la ventana, vio a un grupo de sus alumnos jugando con una cometa que habían fabricado con ramas y papel reciclado. Sus rostros estaban llenos de vida, y Martín recordó por qué había comenzado. No podía rendirse. No aún. Aunque el gobierno cerrara las puertas de la escuela, él encontraría otra forma de enseñar, de sembrar esperanza. El aula no era solo un lugar físico, era un vínculo entre él y aquellos niños que aún no sabían cuán alto podían llegar. Con renovada determinación, Martín tomó un cuaderno y comenzó a escribir cartas a exalumnos, padres, y cualquier persona que alguna vez hubiera cruzado las puertas de la escuela. Si tenía que luchar por aquel lugar, lo haría con todo lo que tenía. El sol ya estaba alto cuando terminó su última carta, y al levantar la vista, vio a Lucía, ahora una joven de 22 años, parada en la entrada con una sonrisa cálida. «Maestro, vine a ayudar. ¿Qué necesitamos hacer para salvar nuestra escuela?». Martín se quedó inmóvil por un momento, mirando a Lucía. Habían pasado años desde que la pequeña de trenzas despeinadas salía corriendo de la escuela con su cuaderno bajo el brazo, soñando con un mundo más grande que aquel pueblo polvoriento. Ahora estaba ahí, convertida en una joven segura, con los ojos encendidos por el mismo fuego que él le había enseñado a proteger. «Lucía», susurró, su voz temblando entre gratitud y sorpresa. «¿Cómo supiste?».
Me escribió mi papá, maestro. Dijo que la escuela estaba en peligro y que usted estaba luchando, como siempre. No podía quedarme de brazos cruzados. Su sonrisa se amplió mientras desplegaba un pequeño maletín lleno de documentos. He aprendido algunas cosas en la universidad. Vamos a buscar fondos, a movilizar a la gente. Esta escuela no va a cerrar. Las palabras de Lucía encendieron una chispa en el corazón de Martín. No estaba solo. Y no solo era ella. Poco a poco, otros exalumnos comenzaron a llegar al pueblo. Pedro, quien ahora trabajaba como mecánico en la ciudad, ofreció donar parte de sus ahorros para reparar los techos de la escuela. Marta, convertida en enfermera, se comprometió a hablar con los padres del pueblo para explicarles la importancia de la educación. Incluso Ana, que nunca había terminado sus estudios pero recordaba con cariño los años en el aula de Martín, organizó a las madres para preparar comida y recolectar materiales escolares. El pequeño patio de la escuela, que solía estar en silencio fuera de horario, se convirtió en un hervidero de actividad. Todos trabajaban juntos, pintando paredes, reparando pupitres, e incluso instalando una pizarra nueva que Pedro había conseguido de segunda mano. El esfuerzo de la comunidad era un recordatorio de algo que Martín siempre había creído: la educación no era solo responsabilidad de un maestro, era una semilla que florecía cuando todos decidían regarla. Sin embargo, la mayor batalla aún estaba por librarse. El cierre de la escuela no dependía solo de su condición física, sino de la percepción de las autoridades. Lucía lo sabía, y por eso había traído consigo un plan más ambicioso. Maestro, dijo una noche mientras revisaban papeles a la luz de una lámpara de queroseno, necesitamos demostrar que esta escuela es importante, no solo para nosotros, sino para toda la región. Si podemos organizar una feria comunitaria, mostrar los talentos y logros de los estudiantes, y convocar a alguien del gobierno, podríamos cambiar su decisión. Martín miró los ojos determinados de Lucía y, por primera vez en semanas, sintió que tal vez la esperanza no era un sueño lejano. Haremos la feria, dijo con firmeza. Y mostraremos al mundo de qué están hechos nuestros niños. Durante las semanas siguientes, la comunidad entera se unió al proyecto. Los estudiantes prepararon presentaciones de baile y poesía, confeccionaron carteles con sus dibujos, y practicaron lecturas en voz alta de los pocos libros que la escuela poseía. Los padres donaron alimentos para vender durante el evento, y algunos vecinos incluso ofrecieron sus viejas guitarras y tambores para acompañar las actuaciones. El día de la feria llegó, y con ella, una mezcla de nervios y emoción. Bajo un cielo azul despejado, el patio de la escuela se transformó en un escenario vibrante de colores y sonidos. Martín observaba desde un rincón, con el corazón latiendo fuerte. Entre la multitud, divisó a un hombre con traje oscuro y una carpeta bajo el brazo. Un representante del Departamento de Educación había aceptado la invitación de Lucía. Cuando los niños comenzaron a presentar sus números, algo mágico ocurrió. El público, compuesto por padres, vecinos y antiguos alumnos, rompía en aplausos después de cada actuación. Pero lo más poderoso llegó al final, cuando Lucía subió al pequeño escenario improvisado y comenzó a hablar. Yo fui una de estas niñas, dijo con voz fuerte pero cargada de emoción. Hace años, esta escuela me enseñó a soñar. Y no solo eso, me dio las herramientas para luchar por esos sueños. Si hoy estoy aquí como universitaria, como alguien que cree en un futuro mejor, es porque un maestro, este maestro, nunca dejó de creer en nosotros. Esta escuela no es solo un edificio. Es el corazón de nuestra comunidad. El silencio que siguió fue pesado, pero no duró mucho. El representante del gobierno se levantó y, conmovido, se dirigió al público. Lo que he visto aquí hoy me demuestra que esta escuela no solo merece seguir abierta, sino que necesita apoyo para crecer. Me comprometo a llevar este caso al departamento y buscar una solución. Martín sintió como las lágrimas quemaban sus ojos. No era una promesa definitiva, pero era un comienzo, un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Mientras la feria continuaba con risas y música, se permitió un momento para mirar a su alrededor y absorber lo que habían logrado juntos. Esa noche, mientras apagaban las luces y guardaban las sillas, Lucía se acercó y le dijo: «Maestro, siempre nos enseñó que los sueños se alcanzan con esfuerzo.
Hoy usted nos ha demostrado que también se alcanzan juntos. Martín solo pudo asentir, porque sabía que lo mejor aún estaba por venir. Los días que siguieron a la feria fueron una mezcla de espera ansiosa y esfuerzo continuo. Aunque la promesa del representante del gobierno había dado esperanza, Martín sabía que las palabras debían convertirse en acciones. Mientras tanto, él y la comunidad siguieron trabajando, como si cada día fuera una nueva oportunidad para demostrar que la escuela no era solo un edificio, sino un faro en medio de la adversidad. Una mañana, mientras Martín revisaba los cuadernos de sus estudiantes, llegó una camioneta al pueblo, algo poco común en aquel rincón apartado. De ella descendieron el mismo representante del Departamento de Educación y otros 2 funcionarios. Traían documentos y una noticia que cambió todo: el cierre de la escuela quedaba cancelado. Pero no solo eso, habían aprobado un presupuesto para reparar las instalaciones y dotar a la escuela de nuevos materiales. Cuando el anuncio se hizo oficial, el pueblo entero estalló en júbilo. Los niños corrían por el patio, los padres se abrazaban, y Martín, siempre discreto, se quedó a un lado observando, con el corazón lleno de gratitud. Habían ganado una batalla que muchos consideraban imposible, y lo habían hecho juntos. Con el tiempo, las transformaciones comenzaron a ser evidentes. Los muros de la escuela fueron pintados de colores vivos, los pupitres nuevos reemplazaron a los antiguos, y los libros llegaron en cajas que parecían inagotables. Pero lo más importante no estaba en los materiales, sino en los rostros de los estudiantes, que ahora llegaban cada día con un entusiasmo renovado. Lucía, quien se había convertido en la mano derecha de Martín durante toda la lucha, decidió quedarse un tiempo más en el pueblo. «Quiero ayudar a los niños que vienen detrás de mí», dijo un día mientras organizaba un taller de lectura para los más pequeños. «Usted me dio tanto, maestro. Es mi turno de dar algo a los demás». Martín sabía que el tiempo pasaría y que eventualmente Lucía seguiría adelante, como lo harían todos sus estudiantes. Y eso estaba bien. Después de todo, la enseñanza era un acto de desprendimiento. El verdadero objetivo no era retener a los alumnos, sino darles las herramientas para volar lejos. Los años pasaron, y la escuela de Don Martín se convirtió en un símbolo de esperanza en la región. Padres de comunidades cercanas comenzaron a traer a sus hijos, atraídos por la reputación de un lugar donde los sueños no solo se fomentaban, sino que se cultivaban con amor y dedicación. Martín seguía enseñando, aunque su cabello se había vuelto gris y sus pasos eran un poco más lentos. Pero su pasión nunca decayó. Un día, al cumplir 70 años, Martín decidió que era momento de retirarse. La comunidad organizó una despedida que nunca olvidaría. En el patio de la escuela, decorado con guirnaldas y flores, se reunieron generaciones de exalumnos, muchos de los cuales habían viajado desde lejos para estar ahí. Lucía, quien ahora era abogada y una reconocida defensora de la educación en el país, fue la encargada de hablar en nombre de todos. «Maestro Martín», comenzó, con la voz temblorosa de emoción, «usted no solo nos enseñó a leer y escribir. Nos enseñó a creer en nosotros mismos, a soñar en grande y a nunca rendirnos. Su legado vive en cada uno de nosotros y en las vidas que hemos tocado gracias a usted». Martín, con lágrimas en los ojos, miró a la multitud. Reconoció rostros familiares: Pedro, ahora dueño de un taller exitoso; Marta, dirigiendo una clínica comunitaria; Ana, quien finalmente había terminado sus estudios y se había convertido en maestra. Cada uno de ellos representaba una historia, una victoria que se había gestado entre esas paredes humildes. Cuando le tocó hablar, Martín respiró hondo y dijo: «Siempre creí que la educación podía cambiar vidas, pero ustedes me enseñaron algo más grande, que juntos podemos cambiar el mundo. Mi mayor honor ha sido ser su maestro». El aplauso fue ensordecedor. Esa noche, mientras el pueblo celebraba y recordaba los momentos vividos, Martín se sentó un momento en el aula vacía. Observó los pupitres nuevos, las paredes llenas de dibujos y cartas de agradecimiento, y sintió una profunda paz. Había llegado al final de su camino como maestro, pero su legado estaba apenas comenzando. En cada rincón del país, hombres y mujeres que alguna vez fueron niños sentados en aquellas sillas ahora luchaban por un mundo mejor, llevando consigo las lecciones de un hombre que nunca se rindió. Y así, la historia de Martín trascendió los libros, los pupitres y las aulas.
Se convirtió en parte de la vida de cada uno de sus alumnos y en el corazón de una comunidad que aprendió a soñar. Porque al final, enseñar no es solo compartir conocimiento, es sembrar esperanza en los demás, una semilla a la vez.